¿Existe alguna protección legal para los empleados pacientes de cannabis medicinal? ¿O tienen que elegir entre su tratamiento de cannabis o su trabajo? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Como muchos saben, desde la aprobación de la ley número 42, ya para allá en el 2017, se legalizó el uso del cannabis para fines medicinales en Puerto Rico. Esta ley clasificó el cannabis como una sustancia controlada, categoría 2. Esta es la parte un poquito técnica. También tenemos un reglamento, de hecho, el 9038 del 2018. Con esta ley se crea un marco legal en el que se atienden aspectos bien importantes, pero no se creó una protección legal para los empleados pacientes de cannabis medicinal. Asunto que está trayendo muchísimas complicaciones. Al presente se han presentado distintos proyectos de ley para atender este vacío jurídico. Algunos de estos proyectos fue el proyecto del Senado 878, el de la Cámara el 1197 y el más reciente es el proyecto de la Cámara número 152, que se radicó tan reciente como el 5 de enero del 2021. Antes de entrar al proyecto, tenemos que mirar un momentito al norte, Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque muchas de nuestras leyes y reglamentos están atadas a las de allá. Además, muchos negocios tienen licencias que dependen del cumplimiento de legislación federal, como sería, por ejemplo, una farmacia, un hospital, etc. Fíjese, el cannabis a nivel federal no se le reconoce ningún valor medicinal. La Ley Federal de Sustancias Controladas lo tiene como una categoría 1. ¿Y qué significa que esté en categoría 1? Pues que conforme a esta ley no tiene valor medicinal, no es seguro su uso y tiene un alto potencial de abuso. Entonces usted se preguntará, bueno, pues si a nivel federal, en Estados Unidos, el uso del cannabis es legal, ¿cómo es que hay estados que sí es legal y es hasta recreacional? ¿Cómo pueden los estados legislar? ¿Cómo pudo Puerto Rico legislar a favor del cannabis medicinal? Pues mire, es que desde el 2009 hasta el 2018 aproximadamente, el Departamento de Justicia Federal anunció que no iba a impugnar, o sea, no iba a ir en contra de leyes estatales que autorizaran el uso de la marihuana, incluso hasta el recreativo. Y eso fue así como hasta enero de 2018 que anunciaron en un memorando que eso ya no iba a ser la política. El efecto, pues obviamente está por verse. ¿Qué hará el nuevo presidente? Pues ya veremos. Pero antes de irnos del tema de Estados Unidos, otra ley federal que nos impacta es quizás la han escuchado, Drug Free Workplace Act, que establece, en parte, ¿verdad?, que aquel patrono al que se le haya otorgado un contrato con una agencia federal por la cantidad de $100,000 o más, o recibe un subsidio federal, alguna ayuda, ¿verdad?, tiene que certificar que provee un lugar de empleo libre de drogas. Obviamente, lo que se considera como droga es conforme a la Ley de Sustancias Controladas Federal. Regresando a Puerto Rico, actualmente, ¿cuáles son las prohibiciones sobre el uso del cannabis medicinal? Una de estas prohibiciones es que no autoriza a los pacientes a utilizar o consumir el cannabis medicinal en su lugar de trabajo, a menos que el patrono lo autorice. Tampoco autoriza a personas que bajo las leyes de aquí de Puerto Rico o de Estados Unidos ejercen profesiones clasificadas como de alto riesgo, ¿verdad? No pueden utilizarlo si el uso de cannabis interfiere con sus funciones esenciales de trabajo. De hecho, también le impone responsabilidad al médico. Como parte de su recomendación, el médico tiene que conocer el tipo de trabajo que realiza el empleado porque tiene que evaluar si es recomendable utilizar el cannabis medicinal y si el uso, ¿verdad?, no interfiere con las funciones esenciales del trabajo, ¿verdad?, las funciones principales. Bueno, vamos ahora con lo que propone nuestra legislatura en el proyecto de la Cámara número 152, el que le mencioné anteriormente. Básicamente es proveer una protección para que el patrono no pueda discriminar en contra de un empleado que es paciente de cannabis medicinal. Y recuerden que en términos sencillos
lo que significa la palabra discrimen es un trato desigual en virtud de una condición protegida por ley. Si una ley expresamente no lo dispone, no hay protección, y eso es lo que sucede ahora. No existe protección legal para los solicitantes de empleo o empleados pacientes de cannabis medicinal. Esa protección antidiscrimen incluye el no afectar términos y condiciones de empleo en el proceso de reclutamiento, contratación, ascensos, compensación, etc. Este proyecto de ley también establece los escenarios en el que no tendría protección legal. Dispone que no existe protección cuando el empleado que utiliza cannabis medicinal presenta una amenaza real de daño o peligro para las personas o la propiedad del patrono. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y qué es considerado una amenaza real de daño o peligro? No sabemos, no está definido en el proyecto. Tampoco tienen protección los empleados si el uso de cannabis interfiere con las funciones esenciales de trabajo. Además, si ello implica la pérdida de alguna licencia, permiso, etcétera, relacionada a alguna ley o reglamento federal, el empleado no tendría la protección. Por último, no tiene protección el empleado que ingiera o posea cannabis en el trabajo o durante horas laborables sin la debida autorización por escrito del patrón. ¿Qué se le quedó en este proyecto? Y entiendo que es bien importante. Bueno, la definición de patrono incluye el gobierno, solo la empresa privada. La definición de empleado incluye el solicitante de empleo. Podemos asumir que sí, pero eso es importante que esté claro en la ley. Y como dije anteriormente, que se considera amenaza real de daño o peligro. Lo otro bien importante es que no enmendaron la ley número 44. Y me explico, muchos de ustedes conocen esta ley. Esta ley es la que prohíbe el discrimen en el trabajo por tener un impedimento físico o mental. Esta protección que provee la ley 44 es tanto para solicitantes de empleo como para los empleados. ¿Qué se considera un impedimento? Está en la ley 44. ¿Qué se considera un individuo cualificado que recibe la protección de la ley 44? También la ley 44 lo define y aquí me detengo. Fíjese que ambas leyes, tanto la ley número 44 como la ley federal ADA, Americans with Disabilities Act, son bastante similares las dos. Establecen que no se considerará como individuo cualificado para recibir la protección aquel que utiliza drogas ilícitas. ¿Y drogas ilícitas de dónde? Especifica, son las drogas ilícitas según la definición de la Ley de Sustancias Controladas Federal, no de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Así que, como les dije al principio, la Ley Federal de Sustancias Controladas considera ilegal el uso de cannabis medicinal. Así que los legisladores deben enmendar la ley número 44 para que en vez de utilizar la definición de la Ley de Sustancias Controladas Federal, se utilice la de Puerto Rico, porque estamos aquí, ¿verdad?, bajo categoría número 2. Y así el paciente que utiliza cannabis podría tener la protección de la ley número 44 y por tanto de los famosos acomodos razonables, a que no se afecte sus condiciones de empleo, etcétera. Todavía estamos a tiempo para que los legisladores vean este video podcast y analicen estos detallitos. Tan pronto ocurra algún cambio o se convierta en ley, obviamente volveré a discutir el tema porque sé que es de mucho interés. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.